pasada vimos la importancia de saber quiénes somos en Dios. Esta semana, para identificar y descubrir cuál es nuestra misión a la hora de discipular o a la hora de ser discipulados, es la importancia también de saber y descubrir quién es Él. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién es Él? A ver, ahí está. ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Él? Son buenas preguntas que nos podemos hacer como creyentes en este camino. Y podremos y hallaremos, descubriremos muchas cosas interesantes. Los discípulos de Jesús convivieron con Él durante 3 años, como ustedes saben, ¿verdad que sí? Aproximadamente. Fueron intensos, todo hay que decirlo. Fue 24 horas al día, 7 días a la semana prácticamente. Y fue una relación intensa. Y se aprovecharon muy bien los tiempos, estoy completamente convencido. Pero aún así, desde el principio hasta el final de esa relación, la de Jesús con sus discípulos, Jesús tuvo que demostrarles de forma puntual y de forma continua, desde el principio hasta el fin, tuvo que recordarles en varias ocasiones quién era Él. Y en tu transitar en la vida como hijo de Dios, déjame decirte que el Señor va a ir tratando con tu vida de forma personal para que poco a poco en ese proceso vayas descubriendo y conociendo realmente, escucha bien esto que te voy a decir, realmente quién es Él. Todos podríamos preguntar ahora y cada uno daría su definición o su interpretación de lo que cree y siente de quién es Él para nosotros. Y seguramente ninguno de nosotros lleguemos a la profundidad, lleguemos al espacio, ni a la altura, ni a la anchura, de lo que realmente significa y representa Dios para nosotros. Con esto quiero decir que al final también descubrir a una persona que es ilimitada, ¿sí? Nos va a llevar un tiempo ilimitado. ¿Amén? Entonces, incluso hasta que nos muramos en esta vida, no dejaremos de conocer y descubrir realmente quién es Él. Y Él nos dota y nos prepara para pasar una vida eterna, para seguir descubriendo quién es Él. Porque un ser limitado, ¿cómo se podrá conocer en 3 años? Un ser limitado, ¿cómo se podrá conocer en 80 o 90 o 100 años que podamos a lo mejor vivir en esta vida? Dios ha preparado toda una eternidad para que sigas alucinando y contemplando la gloria, la majestad, la magnificencia de nuestro amado Creador. Y cada día de esa eternidad será un lugar donde encontremos momentos donde Dios nos sorprenda y podamos descubrir más la esencia de su amor inagotable. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Entonces, sacando todas estas conclusiones, podemos llegar al punto de decir, madre mía, ¿cuánto nos queda, ¿no? Por conocer realmente quién es Él, ¿sí? Nos queda muchísimo, estamos, como se suele decir, a años luz, ¿no? Quiero que nos sumerjamos un poquito en el ejemplo de la relación. Vamos a hablar hoy de discipulado, ¿sí? Vamos a descubrir quién es Él. Y vamos a coger pues, el mejor ejemplo que tenemos en la palabra. Nuestro amado Maestro, nuestro Rabí predilecto, nuestro amado Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el cual eligió y seleccionó entre el pueblo de Israel, no a gente preparada, no a gente docta en las Sagradas Escrituras, sino precisamente lo dice, creo que en Hechos, ¿no? Eran gente del vulgo, los discípulos de Jesús, gente sin estudios y quizás sin preparación teológica. Pero es la gente que quiso escoger Jesús para derramar toda su gracia y toda la unción del cielo sobre ellos, para que cuando Él no estuviera, ellos pudieran continuar la obra de Dios. Amén. Vamos a ver un poquito
y lo he dividido en 4 etapas de la relación que tuvo Jesús con sus discípulos, los discípulos, con su amado Maestro. La primera etapa, y no me quiero aquí regodear mucho en esta etapa, la he titulado la etapa expectante, ¿sí? La etapa expectante es esa primera etapa de la relación de Jesús con sus discípulos, en la cual Jesús actuaba y enseñaba. Sus obras y sus palabras eran en general bien aceptadas y particularmente entre sus discípulos, que causó una excelente impresión y hasta entusiasmo en ellos. Jesús empezó a predicar el Evangelio del Reino. Jesús empezó a hacer señales, milagros y maravillas en medio de su pueblo en gran necesidad. Y ellos empezaron a descubrir de que esa persona algo especial tenía del Señor. No era un simple maestro, un simple rabí, sino que había algo, ¿no? Incluso podemos ver en las Escrituras que un propio fariseo como Nicodemo quedó sorprendido de ver cómo Dios estaba utilizando a ese hombre. Tendría sus dudas y tendría sus incertidumbres seguramente dentro de su corazón, pero él declaró cosas. Sabemos que vienes de Dios, no sabemos quizá quién eres aún, pero sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú estás haciendo no las puede hacer nadie si Dios no está en él. Amén. Y eso es lo primero que me imagino que a la gente y sobre todo a sus discípulos más cercanos que él eligió y escogió para derramar una intimidad especial con ellos durante 3 años, empezó a descubrirse, empezó a darse a conocer. Amén. Pero desde la perspectiva del discípulo, por eso he puesto en la primera etapa eso, ¿no? Quizá es como una etapa más de expectación, de ver, de contemplar. Qué bien enseña, qué bien da su ejemplo de vida. Cómo el Señor lo unge con poder y autoridad para sanar enfermos y reprender demonios y todas las cosas que está haciendo. Impresionante. Y ellos corroborarían lo que Nicodemo dijo. Sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que estás haciendo son extraordinarias, son sobrenaturales. Pero no dejó de ser una etapa de expectación. ¿Cuántos nos hubiera gustado vivir esa etapa, verdad, con Jesús en la vida real? De poder vivir y convivir con el Mesías y ver el poder de su gloria, hubiera sido brutal. Pero Dios no nos quiere dejar en esa primera etapa expectante. Dios quiere hacer partícipe. Dios te quiere hacer partícipe. No un mero espectador. Es una persona que sea trabajada y moldeada por la misma presencia de Jesús para que seas una persona partícipe de las obras y de la enseñanza que Él hizo en su momento. Amén. Por eso saltamos rápidamente a la segunda etapa. La segunda etapa la he denominado la etapa del modelaje. La segunda etapa de relación inició cuando Jesús les preguntó algo. Yo me he detenido aquí haciendo un estudio un poco de los evangelios y de todo el proceso del discipulado de los discípulos de Jesús. Me detuve aquí porque fue un punto importante y trascendental que cambió un poco la etapa de esa relación discípulo-Jesús. Y es en el momento donde Él les pregunta: ¿y quién decís vosotros que soy yo? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús primeramente les hace otra pregunta previa, le dice: bueno, ¿y vosotros, la gente qué dice? ¿Qué dice de quién soy yo? ¿De quién es el Hijo del Hombre? Entonces los discípulos, pues bueno, yo he escuchado de que Juan el Bautista, que si Jeremías, que si los profetas, que si que si el otro. Y entonces en un momento dado le dice: vale, ahora me interesa más otra cosa. ¿Y vosotros? ¿Quién creéis que soy yo? Después de haber vivido toda esta primera etapa conmigo, expectante y viendo la gloria del Señor derramada sobre mi vida, ¿vosotros quién creéis que soy yo? Y todos sabemos que Dios Padre le dio una revelación especial a uno de sus discípulos. ¿Quién fue? Pedro.
cuando declara y le dice: amado Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces ahí Jesús le confirma: muy bien, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y ahí le da un reguero también de bendiciones sobre la vida de Pedro. Amén. La respuesta de Simón Pedro, en nombre de todo el grupo, marcó un compromiso secreto de ver en Jesús al Mesías esperado. Esto es importante, ¿sí? Ver en Jesús al Mesías esperado. Y ver a este también como ¿qué? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su primera identidad y la más importante de todas? Él es el verdadero Hijo de Dios, en el cual nosotros somos injertados como coherederos de toda su riqueza en gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Eres partícipe de todo esto? Pues reconoce a tu hermano mayor. Reconoce a aquel que dispuso el camino que te daba acceso a la presencia del Padre. Y Jesús ahí empezó a identificarse, porque sabía que su identidad sobre sus hijos era pieza fundamental para su crecimiento y modelaje. Por otra parte, Jesús profundiza en esta nueva etapa la relación con ellos, llevándolos no solo a la identidad de su persona, sino también al propósito de su vida en la tierra. Que prácticamente podríamos decir que Jesús vino a dejar un legado, claro, y también para ser sacrificado. Con todo lo que estas cosas que acabo de decir representan y significan que son muchas cosas muy profundas. Pero podríamos resumirlas en: Jesús vino a dejar un legado y Jesús vino a ser sacrificado, a dar su vida en rescate por muchos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Muy bien. Entonces, a partir de esa revelación de su identidad, Jesús empieza a profundizar de una forma más intencional en el corazón de sus discípulos. Él quiere dejar un legado, Él quiere empezar a preparar a sus discípulos que su presencia humana y personal no iba a estar muchos años con ellos. Y que había una promesa: yo no os dejaré solos. Cuando yo me vaya, enviaré a la tercera persona de la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Y es una promesa mucho más grande y especial, porque Jesús, siendo hombre, encarnado en hombre, también era un ser, físicamente era un ser limitado. Por eso Él no pudo discipular a las masas, igual que yo no puedo discipular de una forma intencional a las masas. Por eso Él se derramó sobre 12. Y Él les dijo: mi tiempo también aquí se agotará, pero es necesario que yo me vaya para que venga otro que perfeccione aún mucho más la obra en vosotros. Porque ya no será un Jesús con 12 discípulos, sino que será un Espíritu Santo con cientos y miles y millones de cristianos alrededor del mundo. ¡Wow! Increíble, ¿no? Maravilloso. Gloria a Dios. Pues desde ese mismo momento dice que Jesús empieza a anunciar que Él va a morir. ¿Sí? Y empieza un tiempo de crisis. ¡Oh! ¿Cómo vas a morir? Esto y lo otro. ¿Cómo que es necesario que vayas a Jerusalén y que los maestros de la ley y todos estos pues, se pongan en contra de ti? Si tú tienes palabras de vida, si tú eres el Mesías, el que estábamos esperando. Yo me imagino que los discípulos no se lo creían. ¿Cómo? ¿Cómo que vas a morir? ¿Cómo que tienes que ser sacrificado? Si estamos empezando a degustar por fin al Mesías, al liberador, al que nos va a sacar de esta opresión del Imperio Romano. Tú tienes que ser nuestro libertador. Ellos estaban medio confundidos, vamos a decirlo así. Ellos esperaban otras cosas del Mesías. Pero Jesús, desde ese mismo momento donde Él revela su identidad,
empieza a hablar de que sus días están contados y de que espabilen, porque muchas cosas tienen que aprender, ¿sí? Y entonces empieza una etapa de modelaje. Precisamente a partir de todo esto que sucede, si usted estudia un poco los capítulos posteriores, verá, y ahora vamos a hacer un resumen rápido de cosas que suceden, donde los discípulos son golpeados y puestos en el fuego. Golpeados y puestos en el fuego. Empezaron su fragua particular. Y vemos, una vez Jesús anuncia su muerte, Pedro, que venía de declarar por revelación del Padre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese hombre que Jesús mismo le había dicho después, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro. ¡Guau! Le cambia el nombre y todo. Ya no te llamarás Simón. Te llamarás Pedro porque significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré también las llaves del reino del cielo, porque todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¡Wow! ¿Sabes qué? Aquí empieza ya lo bueno. Aquí nos metemos ya todos en la fragua. Uno es exaltado, los otros aún están de espectadores. ¿No piensa usted que en ese momento ya empezarían un poquito los celos, las envidias, las comparaciones? Oye, ¿por qué Jesús le dijo a Pedro todas estas bendiciones y a nosotros de momento no nos ha dicho nada? ¿No? Necesitamos meternos en el fuego de Dios. Necesitamos ser golpeados por la mano santa. Porque tú serás un tenedor y yo seré un cuchillo, pero tú serás un cucharón y tú una cazuela. Y cada uno seremos un instrumento en las manos de Dios, pero tenemos que entender cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que esperar el tiempo de Dios también. Si es verdad que empezó a profetizar cosas gloriosas para Pedro, pero brotaron ¿qué? Las carnalidades, las imperfecciones del ser humano en sus vidas. Y eso lo vamos a comprobar, versos posteriores. Pero aún Jesús aprieta más a sus discípulos, porque ya están en la fragua, ya no están de espectadores. Ya salieron de la tienda. Es como entrar a una tienda de un herrero, ¿no? Yo me imaginaba eso, ¿no? Una tienda de un herrero, bueno, los herreros ya prácticamente ni existen, se han extinguido un poquito el oficio, pero yo me imaginaba el oficio y me imaginaba una tienda. La primera etapa es la etapa de expectación, ¿no? De decir, llegar a una tienda y ver los artículos que hace el herrero, ostras, qué hermosura, qué gloria, qué milagros, qué proeza, qué palabras, no veas, impresionante. Pero cuando Jesús te recibe y te dice, aparte de querer observar y contemplar, ¿quieres venir conmigo adentro? ¿A la fragua? Para ver cómo se hace todos estos objetos gloriosos. Y esa es la invitación que Jesús te hace. No te quedes de espectador. Entra en la fragua, porque yo te voy a enseñar. Y si quieres, y tú me das permiso, yo puedo cogerte y perfeccionar tu vida y hacer de ti algo muy distinto de lo que eres, donde vas a ver y contemplar la gloria de Dios de una manera brutal en tu vida y vas a decir, ¡buah, por fin siento que soy algo y estoy aquí por algo en la vida! Encontrarás significado y propósito en tu vida cuando te dejes en las manos de aquel que tienes que conocer. Gloria a Dios. Pues lo dicho, Jesús sigue apretando y dice que poco tiempo después se lleva a tres de los 12. Se los lleva al monte a vivir una experiencia gloriosa, la transfiguración. ¿Se acuerdan, no? Nunca se han preguntado, oye, ¿por qué no se llevó a los 12? Jolín. ¿No? Jesús, aquí ya estás provocando ya un poquito, ¿no?
Jesús nos va a poner en el fuego de la prueba. Jesús nos va a golpear. ¿Por qué? Porque quiere hacer brotar toda raíz de amargura, de celos, de envidias, de comparaciones entre unos y otros, para que identifiquemos nuestra carnalidad y nuestra carnalidad sea puesta en sacrificio vivo, santo y agradable delante de la presencia de Dios, para que todo eso no nos influya para lo que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Pues sí, se lleva 3, se transfigura, viene Moisés, viene Elías, ¡buah! Quedémonos aquí, esto es la gloria bendita, madre mía, ¡oh! Cuando se lo contemos a los otros discípulos van a flipar, ¿sabes? Y Jesús, para más inri, mientras están bajando de la experiencia gloriosa, les dice, no contarles nada a nadie. Hasta que yo no muera, no contarles nada a nadie. Tú imagínate la situación que se genera. Llegan con los demás discípulos, yo me lo imagino, yo tengo mucha imaginación. Salta un Tomás o un Bernabé o lo que sea. ¿Qué habéis ido a hacer? ¿Dónde habéis ido? No, hemos ido al monte a orar con Jesús, esto, lo otro. Nada especial. ¿Seguro? Se os ve como muy contentos y habláis entre vosotros ahí cuchicheando cosas. ¿Qué habéis ido a hacer? ¿Qué habéis visto? Va, a contárnoslo, va. Que no, nada especial. Bueno, va, que no te lo puedo decir, que Jesús nos ha dicho, a lo mejor pasaría también esto, que Jesús nos ha dicho que de momento no podemos revelar esto. ¡Oh! Madre mía, o sea, que pasó algo. Hasta que Él muera, pues no podemos revelarlo, esto, lo otro. Él nos ha dicho que... ¿Somos así o no somos así? La condición humana, somos así. Porque somos unos celosos y unos envidiosos empedernidos. Porque nos comparamos mutuamente el uno con el otro. Y el Señor nos está hablando mucho en este tiempo de estas cosas. Porque no entendemos que la bendición de nuestro hermano tendría que ser también nuestra bendición. Porque Dios tiene nuestra bendición particular y personal para nosotros. Y a ti te gustará que cuando Dios te bendiga y te dé unas llaves que puedas prohibir en la tierra y prohibir en el cielo, permitir en la tierra y permitir en el cielo, Dios te dé autoridad con esas llaves del llamado y del don, del ministerio que tú tengas que desarrollar. Desearás que tus hermanos te amen y te apoyen y te bendigan y te abracen y te digan gracias, hermano, porque te estás dejando utilizar por el Padre y nos estás bendiciendo en el nombre de Jesús. Y no ser unos envidiosos y unos celosos. ¿Sí o no, iglesia? ¿Sí o no, iglesia? Claro que sí. Despertemos a todas estas cosas. Porque Jesús en esta segunda etapa empezó a meter a sus discípulos en la fragua. Y empezó a sacar toda escoria, toda impureza, toda vanidad, todo pensamiento humano y todo pecado que impide que Dios pueda hacer las obras de transformación que Él está deseando hacer en cada uno de nosotros. Bueno, pues sucede todo esto, como les digo, y claro, lógicamente empiezan los problemas y quiero que nos vayamos a Lucas ahora. No he leído algunos versos que tenía ahí, pero bueno, es igual, ya lo he explicado más o menos. Usted lo puede comprobar en casa. Lucas capítulo 9, verso 46. Cuando ya pasa todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, de repente sucede algo. Y leemos en el 46 y dice, entonces los discípulos, ¿qué? ¿Comenzaron a qué? A discutir. ¿Por qué? Porque querían saber de entre ellos quién era el más importante. Aquí se confirma todo. Se confirma de que se coció todo lo que hemos estado especulando hasta ahora. ¿Sí o no? ¿Por qué estáis pensando todo esto ahora? Jesús lo provocó de alguna manera. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor. Jesús conocía lo que ellos pensaban. No solamente lo que ellos decían.
o lo que estaban discutiendo entre ellos. Jesús sabe también no solamente lo que dices, sino también lo que piensas, que es mucho más profundo de lo que dices. Es mucho más profundo de lo que dices. Incluso hasta tú mismo te puedes engañar a ti mismo pensando que estás en una condición o en una intención de corazón, cuando a lo mejor el que pesa los corazones te hace sentir en momentos de estrechez, en momentos donde Dios te pone a fuego y a prueba y te golpea, te va a hacer descubrir realmente la intención de tu corazón. Y esto duele. Y esto fastidia en la carne, en tu reputación personal. Pero Dios quiere derribar también todo muro de orgullo y altivez en nuestras vidas. Dios quiere derribar muchas cosas que están siendo fortalezas para que Él pueda obrar con libertad en ti y en mí. Y Él lo quiere hacer. Por eso, de alguna manera, provoca situaciones. Y aquí está ya la manifestación. Ahí, rivalizando el uno con el otro. No, que yo soy más importante. Salta Pedro. ¿Qué vas a ser tú más importante? Si a mí me ha cambiado el nombre. Yo soy roca. Y sobre la roca, sobre mí, se edificará la iglesia. Que no sé lo que es todavía, pero... Claro, no sabían qué es iglesia. ¿Qué es la iglesia? Había muchas cosas que tenían que ser reveladas a los discípulos. Pero bueno, que yo seré el fundamento. A mí me ha dado las llaves del cielo. A mí me ha dicho que yo si prohíbo las cosas aquí, se prohíben arriba Ya, pero a mí me llevó al monte y tú no sabes lo que pasó ahí, no te lo puedo decir porque me ha dicho que... Y cada uno ahí rivalizando con sus historias, con sus experiencias con Cristo. Qué fuerte que hagamos estas cosas con las cosas que Dios está derramando de forma personal sobre cada una de nuestras vidas, ¿verdad que sí? Es triste y lamentable que las experiencias del Padre, que son experiencias de bendición espirituales para tu edificación en el Espíritu, después las convirtamos en carnalidad y vanidad y rivalicemos de quién es el más grande o quién es el más importante. Jesús coge a un niño y dice, mira, este es el más importante. Todos vosotros sois unos piltrafillas. Que no sabe nada, que es incapaz de predicar, que es incapaz de discipular, que es... Este es más grande que todos vosotros. Este es más grande que todos vosotros. ¿Por qué? Porque el Padre solo necesita un corazón humilde. Un corazón sencillo. Y no todas las tonterías que los adultos muchas veces tenemos en la cabeza. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Estoy diciendo cosas bastante razonables, cosas que vivimos. Y al creerse importantes, o al creerse ellos los más importantes, creían también que tenían la exclusividad. Y textos más abajo leemos en el 49. Juan le dijo a Jesús. Juan le dice a Jesús. Maestro, tranquilo, tranquilo. No, porque vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios. Pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. No, el que no pertenezca a nuestra iglesia, vete tú a saber, ¿no? El que no pertenezca a nuestra célula, no, porque nuestra célula es la mejor. No, nuestro grupo es el mejor. Cada uno que ponga un poquito sus paralelismos, ¿no? Pero pasa también estas cosas. Cuando nos creemos importantes, pensamos que tenemos exclusividades de cosas. Y entonces Jesús les dice, pero ¿qué me estáis contando? Así de claro os lo digo. El que no es en contra de mí es a favor de nosotros. Él está haciendo y utilizando el nombre que es sobre todo nombre, igual que puedes hacerlo tú, ¿verdad que sí? Acuérdate, lo hemos dicho antes, no eres el más importante. El más importante es aquel que tienes que conocer que actúa en ti
Ese es el más importante. No confundas la unción del Santo que reposa sobre ti para hacer grandes señales y prodigios. No confundas el poder de la acción con el instrumento y el vaso simple que eres tú y que soy yo. Este problema le pasa a mucha gente, sobre todo a mucha gente que es utilizada por el Señor en gran manera. Y lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia. Gente que no sabe gestionar bien el poder y la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Y hay un momento, evidentemente el enemigo está ahí siempre, acechando en contra de aquellos que están siendo utilizados por Dios. ¿Para qué? Para que haya vanidad y se envanezcan. Y para que haya un pensamiento que pueda venir y anidar. El pensamiento de, oh, fíjate. Vale, sí, podemos empezar así, ¿no? Vale, sí, Dios, tú eres el que obra, pero no veas. Qué vaso, ¿eh? Qué vaso. Qué vaso, ¿eh? Estás cogiendo. No, y nos podemos envanecer también por el proceso de Dios que esté llevando nuestras vidas de santificación. Yo también esto lo estoy empezando a experimentar, porque cuando uno empieza a vivir en el Espíritu, cuando uno empieza a disfrutar de que las cosas carnales y el pecado ya no te seduce, puede cruzarse un pensamiento en tu mente de decir, wow, lo conseguiste. ¿Qué me estás contando? Tú no has conseguido nada. Tú sigues siendo el mismo piltrafía de siempre. Lo único que ahora estás simplemente entregado a mí y yo te estoy llevando en volandas. ¿Entiende, hermano, lo que quiero decir? Los procesos de Dios son alucinantes, son flipantes. Y cada uno está viviendo su proceso de vida. Cada uno tiene su crecimiento y su manera personal de avanzar en las cosas del reino de Dios. Pero yo quiero desvelarles muchas cosas, incluso las que yo mismo vivo y siento y padezco y sufro. Pero el Señor, yo le doy muchas gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sé que tengo una comunión estrecha con Él. Y sé que Dios me habla y la mayoría de veces me reprende. Y yo digo, gracias a Dios porque me reprendes. Porque me exhortas. Porque me dices como le dijiste a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ah, no, Jonathan. Pero bueno, es que estás siendo usado por Satanás. Apártate de mí, porque no estás mirando las cosas como yo las miro. Estás viendo simplemente, oscuramente por espejo, como un humano simple. Pero yo te he dado mi espíritu para que empieces a ver con los ojos del espíritu. Y todo eso es lo que Dios me está enseñando. Y todo eso es lo que Dios te quiere enseñar también a ti. Dios te quiere meter en el fuego y Dios te quiere golpear. Meter en el fuego y seguir golpeándote para darte la forma que a Él mejor le parezca para tu vida, en el nombre de Jesús. Y no se queda ahí la experiencia, sino que termina, y quiero terminar con esta para la segunda etapa, cuando los discípulos quieren marchar ya rumbo a Jerusalén. Y Jesús les dice ir ahí a Samaria y preparar algunas cosas para mi entrada. Pero se ve que los samaritanos, como no se llevan bien con los judíos, pues hay un mal recibimiento. Hay un mal recibimiento, no reciben a Jesús y los discípulos se indignan. ¿Cómo puede ser que estos samaritanos, que traemos al Mesías, hombre? Por favor. Y aquí se manifiestan Santiago y Juan en el capítulo 54. Y dice, cuando vieron Santiago y Juan, vieron todo esto que estaba aconteciendo, dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Ostras, tío, no tenemos fe para cosas simples, tío. Pero para traer juicio sobre las personas, desarrollamos una fe que pensamos que tenemos el poder de que baje fuego del cielo. Es flipante, ¿eh? O sea, para lo malo tenemos fe. Para destruir, para juzgar, para criticar, para murmurar los unos con los otros, tenemos una fe brutal. Vamos directos al grano. No perdemos el tiempo.
Ahora, para ayudar al necesitado, para sanar al enfermo, para levantar al paralítico. Y todo esto, bueno, esto ya son cosas mayores. Pero si tenemos que levantar juicio y condenar y señalar, ¡buah!, somos prontos. Nos sentimos en autoridad. Ahí Jesús, dice la palabra de Dios, que los tuvo otra vez que reprender. Venga fuego, venga golpe y venga fuego. Estáis desubicados. No entendéis nada. Pero esto es necesario, que brote y que salga, y que yo os regañe, y que yo os moldee a mi imagen y semejanza. Esto es lo que hay en vuestros corazones, conocer realmente quiénes sois vosotros, y luego estaréis preparados para conocerme a mí, y para imitarme a mí, y para ser dignos hijos de mí. En el nombre de Jesús. Entramos en la tercera etapa. La tercera etapa es una etapa que la he denominado etapa de toma de decisiones. Etapa de toma de decisiones, donde la tercera etapa de la relación de Jesús con sus discípulos fue una gran crisis, puesto que la quiero iniciar en el momento justo de la Santa Cena, ¿sí? De la última cena. Y concluye con la muerte y sepultura de Jesús. Fue una etapa muy intensa y discipulado. Corta, la última cena, es un rato, corta, pero sumamente intensa. Tenemos, por ejemplo, del Evangelio de Juan, aproximadamente desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos, con un derramamiento de lo que es Jesús para sus discípulos. Y ese legado culmina, digamos, en todas estas enseñanzas. Hubo un derramar de su presencia en sus vidas en esta última cena. Y ocurrieron cosas muy íntimas y muy personales. Tan íntimas y tan personales que fíjate cómo empieza Jesús a ministrar a sus discípulos en esta última cena. ¿Alguien se acuerda? Vámonos a Juan 13. Juan 13. Juan 13 dice, versículo 1, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Pero fíjese, remarco esto, fíjese, escuche bien esto, profundice sobre esta palabra. Había ¿qué? Amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra. ¡Oh, gloria a Dios! Él se derramó en lo que era. Y no solo los había amado durante todo el servicio de su ministerio en la tierra, sino que dice, y ahora, en ese momento, los amó hasta el final. Él se quería comprometer hasta el final con ellos. Él se quiere comprometer contigo hasta el final. La pregunta es, ¿tú también te quieres comprometer con Él hasta el final? ¿Has recibido ese amor y es correspondido por el Señor? Esa es la gran pregunta que Dios se hace todos los días. ¿Por fin tu amor será correspondido? ¿El amor que yo te he brindado? Que es sublime, que es eterno, que es inagotable. ¿Por fin mi amor hacia ti será correspondido? Él se comprometió y Él amó durante y hasta el final. Y empieza la cena. Y empieza la primera enseñanza de gloria. Él ya no dice nada. Se acaban las palabras. Empiezan las acciones. Él coge un librillo, un barreño de agua. Él se ciñe una toalla. Y Él, sin decir nada, en el nombre de Jesucristo, tremenda, gloriosa enseñanza de poder y gloria para demostrarnos quién es Él. Y de repente, el alfa y la omega, de repente, el principio y el fin de todas las cosas, el creador omnipotente, de repente ese ser supremo, superior a todo lo demás, de repente se inclina hacia 12
personas imperfectas, llenas de imperfecciones, vasos inútiles, hombres que pecan, hombres que defraudan, hombres que decepcionan, que traicionan y abandonan. Aún el sentimiento de traición y abandono, aún Jesús no lo había recibido, pero sabía que horas posteriores lo iba a recibir. Aún así, el Rey Todopoderoso en gloria les da la enseñanza de poder y gloria para que tú la abraces hoy. Y lava los pies de sus discípulos. Porque como dice la palabra de Dios en Mateo 20:28, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y este es el gran ejemplo de vida que identifica al Rey de Gloria y que demuestra lo que les enseñó en el pasado cuando les dijo: ¿os acordáis de este niño? Este es el más grande. Porque hay humildad en su corazón. Y si yo mismo, siendo Dios, me humillo y me rindo para serviros a vosotros, ustedes no haréis lo mismo por aquellos que también amo y deseo que vengan al conocimiento de mi verdad. Ustedes no desarrollaréis ustedes entonces el sentimiento que yo siento hacia vosotros. Por supuesto que Él nos dejó ejemplo. Él no es un rey sentado en un trono que nos ensucia los pies. Él es un Rey de gloria que se inclina y que lava los pies de los pecadores. Y usted y yo no somos más que nadie, ni más que Jesús, ni más que ese niño insignificante. Nosotros simplemente somos hijos de Dios por su gracia y por su amor, que Él nos destina a propósitos de gloria, sí. Pero toda la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento siempre serán al Rey de Reyes y Señor de Señores, que hace posible todo lo que tú y yo podamos hacer de bien. Amén. Gloria a Dios. Juan 14:1. Fíjese que en este punto me resultó interesante en la última cena, ya los últimos momentos. Fíjese cómo los discípulos aún no tenían definida bien la esencia de quién era Él. Tenían que seguir aprendiendo, igual que tú, igual que yo. Dice 14:1, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Sé que estáis preocupados, sé que en breve no estaréis conmigo y eso os genera angustia, ansiedad. No os preocupéis, yo os digo esto. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, allí donde vive mi Padre, hay un lugar más que suficiente para todos. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré a llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes, dice, ya conocen el camino que lleva a donde yo voy. Jesús daba por hecho algo, ahora ustedes ya conocen el camino. Pero de repente interviene un discípulo, Tomás, y le dice: no, Señor, no sabemos. No sabemos ni lo conocemos. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer entonces el camino? Necesitamos un GPS, Jesús. Y entonces Jesús le dice: no, tú lo que necesitas es conocerme a mí. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y ustedes, si ustedes realmente me conocieran, fíjese, no me harían estas preguntas. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre.
de ahora en adelante, y aquí les da una profecía, recíbela, hazla tuya, créela, siéntela y disfrútala ya. De ahora en adelante ya lo conocen. Le está diciendo, si estuvieran si ustedes realmente me conocieran, sabrían quién es el Padre. Ahora le dice, de ahora en adelante ya le conocéis. Aquí estoy. Soy yo. ¿No os dais cuenta? Lo han visto. Están aquí. Aún así, salta otro discípulo, Felipe, y le dice, Señor, pues al menos muéstranos al Padre y quedaremos conformes. ¡Ay! ¿Hasta cuándo Jesús tendrá que bregar con nosotros? Te lo acababa de decir y ahora te lo tiene que volver a repetir. Somos así. La condición humana somos así. Somos tercos. Somos difíciles de que nos entren las cosas en la cabeza. Y entonces Jesús responde a Felipe y le dice, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo. He estado con ustedes 3 años. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. O sea, me habéis tenido hasta en la sopa. ¿Y aún no conoces realmente quién soy? ¿Todavía no sabes quién soy? Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías. Ya lo he dicho esto en el pasado y aún no lo estáis creyendo. Sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo os pido esto. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y al final dice, o al menos crean por lo que han visto hacer por mí. Al menos por lo que hayan contemplado vuestros propios ojos. Pero vemos que hasta la última cena, desde el principio hasta el final, cómo Jesús tiene que bregar con sus propios discípulos más íntimos para que ellos descubran realmente quién es Él y qué significa y representa para sus vidas. ¿Nosotros seremos mejores que los discípulos de Jesús? Yo creo que tenemos mucho por descubrir de Jesús, ¿verdad que sí? Dile al hermano que tienes al lado, hay mucho por descubrir. Hermano, dile, hermano, te animo a que te metas en la fragua. Te animo a que te dejes calentar por el horno ardiente y que te dejes golpear por la mano del Santo, que te va a dar forma como a Él mejor le parezca hacerte. Juan 17:20, quiero leer la última parte de la administración de esta última cena de Jesús con sus discípulos. Quiero leer el verso 20 al 23 y dice, yo no te pido, orando Jesús a Dios Padre, yo no te pido solo por estos discípulos, sino también, y aquí nos incluye a todos los que estamos aquí, gloria a Jesús, di conmigo, gloria a Jesús, porque aquí estoy yo, porque Jesús no solamente pidió por sus 12, sino que pidió por todos aquellos que venían al conocimiento en su momento de la verdad en Cristo Jesús. Y aquí estamos incluidos, sino también por todos los que creerán en mí por medio de ellos. Y tú también puedes ejercer esta autoridad. La gente creerá en Él por medio de ti. Amén. Eres discipulado y seguirás siendo discipulado hasta el final de tus días, pero con el propósito de que en tu corazón haya una inquietud que te lleve por la necesidad a discipular a otros. ¿Sí? Eres preparado continuamente para discipular,
para ser discipulado y para discipular en consecuencia. Te pido que todos, aquí hace la primera petición a Dios Padre, le dice, este es mi sueño, este es mi deseo, este es mi anhelo, que mi familia, mi iglesia, que sean uno. Así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo, ¿qué? Crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo tiene que ver algo especial en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Por eso Jesús estuvo forjando y forjando y forjando a sus discípulos, sacando toda escoria y toda maldad y maquinación en las mentes de los discípulos para quitar todo espíritu de envidias, celos, comparaciones y todo lo que les dañaban en sus relaciones interpersonales para que consiguieran al final ser moldeados a la imagen de Dios y conseguir el sueño de Jesús y del Padre, ser uno. Y cuando la iglesia sea capaz y alcance la madurez en su relación con Jesús, tal que podamos decir, somos uno en Cristo Jesús, hay una unidad perfecta entre nosotros no hay celos, entre nosotros no hay envidias, no hay críticas, no hay murmuraciones, hay alabanzas, hay reconocimientos, hay honra. Cuando se mueva esto en el corazón de su iglesia, Jesús estaba diciendo aquí en este texto, ahí el mundo sabrá que tú me enviaste, que yo soy el Hijo de Dios y que en mí hay salvación. Porque verán el testimonio y el ejemplo de gente imperfecta que vive cosas perfectas. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, les he dado la gloria, no solamente la unidad, sino que Dios también te ha dado la gloria. La gloria del Padre y la gloria del Hijo la quiere compartir con la iglesia. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de la unidad perfecta, que el mundo sepa otra vez que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Dios te va a dar una vida de éxito. Dios te va a dar una vida de prosperidad. Dios te va a dar una vida de ejemplo para los demás. Pero cuando aprendas a meterte en la forja y a humillarte hasta lo sumo para que Dios te esté preparando y estés listo y dispuesto a poder formar parte de la entidad unida del cuerpo de Cristo. Hay una necesidad grande. Dile al hermano que tienes al lado, vamos en dirección a esto. Sí, yo lo siento en mi corazón. Vamos en dirección a esto. Hay mucho aún por trabajar, ¿sí? En las fraguas, yo se lo estoy diciendo al equipo ministerial, en las fraguas van a saltar chispas. ¡Sí! Y no hay problema, porque es lo que queremos. Provocar que se caiga toda escoria de nuestras vidas. Y renunciemos, por fin, a toda carnalidad en nuestros corazones. Y que el corazón de piedra sea destruido en el nombre de Jesús y Jesús ponga un corazón moldeable, sumiso, un corazón de carne que siente y vive lo que Jesús le está enseñando. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al Señor. El verso 26 dice, yo te he dado a conocer a ellos. Jesús dice al Padre, yo te he dado a conocer a ellos. Y seguiré, fíjate, y seguiré haciéndolo. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo de Dios. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Última etapa de relación de Jesús con sus discípulos.
la cuarta etapa final, y es la más madura de la relación, está marcada ¿por qué? Tu vida en Cristo va a estar marcada con descubrir el poder de un Jesús resucitado. Hay un poder brutal en la resurrección, en la autorresurrección de Jesucristo, donde dice la palabra que ni la misma muerte pudo retener, ni el Hades ni el Seol pudo retener la gloria del Hijo. Y Dios Padre, como entidad unida, lo levanta de entre los muertos y le da vida. Ustedes saben que el cristianismo se basa sobre todo en la certidumbre y en la convicción de que Jesús resucitó. Hay una película hermosa que se llama, me la recomendó Antonio, El caso de Cristo, que el otro día la volví a ver. Hermosa, muy recomendable. El caso de Cristo. Se titulaba así, ¿verdad? Donde un matrimonio incrédulo, ateo, de repente la mujer vive una experiencia que le hace sentir la presencia de Dios y empieza a querer conocer si Él es real, y lo descubre, y se afianza y queda convencida en la fe. Pero de repente, claro, se genera ¿qué? Un yugo desigual. El hombre, que era un gran periodista reconocido allí en Estados Unidos, ve que a su mujer le han lavado la cabeza, ¿sí? Pero, por favor, hija mía, ¿quién te está metiendo estas cosas en la cabeza? Y entonces, como era un periodista reconocido, inteligente, sabio, ¿sabes lo que hizo? Dedicó un montón de tiempo de su vida, un montón de tiempo en su vida, de intentar, de alguna manera, desbancar la esencia y la base y el fundamento de la fe cristiana, que es creer en que el Cristo, el Mesías, no solamente fue crucificado de forma él voluntaria, por amor y por perdón de los pecados de la humanidad, sino que Él en el tercer día resucitó de entre los muertos, confirmando el poder y la gloria en su propia persona y en su propio nombre. Nadie puede hacer eso, solamente el Dios creador de todo. Y este periodista intenta por activa y por pasiva, se va a psicólogos, se va a teólogos, se va de todos lados, a buscar y a recopilar información. De toda la información que recaba, al final no tiene más que rendirse delante de la presencia de Dios y decir, hay más datos que confirman que tú muriste. Sí, porque también otro tema era, ¿y si Él no murió? ¿Vale? Pero todo, es súper interesante la película, no puedo contar todos los detalles, tengo que resumir súper rápido. Pero es increíble cómo toda la información que recaba confirma que Jesús murió. Y murió bien muerto. Porque cuando dice que la lanza fue clavada en su costado, dice que sale ¿qué? Sangre y agua. Eso significa que su corazón explotó del sufrimiento que estaba recibiendo en ese momento. Imposible que Jesús no hubiera muerto después de eso. Pero así como las pruebas certificaron que Cristo murió, las mismas pruebas también eran fehacientes, unidas, entrelazadas, y más pruebas conjuntas que confirmaban también que Jesús había resucitado de entre los muertos. Tuvo apariciones a sus discípulos, tuvo apariciones a 500 personas en la ascensión. Y hay muchos escritos que están escritos cerca de esos tiempos, de esos siglos, que corroboran el testimonio de la resurrección de Jesús. Muchos más
que muchas teorías de filósofos y de historiadores y de otros casos de otra gente con sus historias. O sea, es sin precedente la de información que Dios ha dejado ahí como comprobación científica, arqueológica y de ciencia. Dios ha dejado ahí pruebas fehacientes de que Él murió y resucitó. Y este hombre, totalmente ateo, empedernido por buscar desbancar la teoría del cristianismo y hacer derrocar la fe de su mujer, que era su intención, no tiene otra que rendirse y llegar a la casa de su mujer y decirle: no he podido, yo he intentado esto durante todo este tiempo, pero no he podido y siento que tú tenías razón y que Él es real y que Él existe y que Él murió y resucitó por mí. Y se pusieron los dos a orar y a recibir a Jesús como su único Salvador y Señor personal. Gloria al Señor, gloria al Señor. Mírate la película, muy interesante. Esta es la etapa de la gracia. Esta es la etapa donde recibimos por fin el don inmerecido, donde vemos que ya no es por nuestros méritos y por nuestras capacidades, sino que Cristo nos acompañó y nos sigue acompañando, que Cristo nos dio el ejemplo para que tú también y yo vivamos su ejemplo. Nosotros también tenemos que ir a la cruz, nosotros también tenemos que morir en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, en nuestra voluntad propia, en nuestros deseos, en nuestros sueños, para vivir la nueva vida en Cristo. Y Jesús nos va a resucitar juntamente con Él. Por eso habla la palabra de ser bautizados en su muerte. Por eso habla la palabra de ser levantados también como Cristo fue levantado entre los muertos y vivir a una novedad de vida. Nosotros, en sentido figurado, en lo espiritual, también tenemos que vivir la experiencia de Jesús, de morir para volver a resucitar. Y esto lo viviremos en la presencia de Jesús. Esto lo viviremos en las fraguas. Esto lo viviremos cuando Él nos ponga a prueba y nos golpee, nos ponga a prueba y nos golpee, para que por fin conozcamos realmente quién es Él y podamos afirmar nuestras vidas en el Señor. De repente el Señor Jesús glorioso sana en ese momento cuando Él se aparece a los discípulos. Claro, Él tiene una labor primordial. Los discípulos están destrozados, quedan asombrados y maravillados y atónitos por la aparición de Jesús y descubren que realmente se confirma, madre mía. Él lo había dicho en repetidas ocasiones, que Él moriría pero que resucitaría, pero déjame decirte que los discípulos o no se acordaban o no querían creer o no se lo creían, que Él iba a resucitar. Y ahí tenemos para la prueba un botón, Tomás, ahí luchando hasta el final con su propia incredulidad. Ya se había aparecido Jesús y otros discípulos le habían dicho a los demás, entre ellos Tomás, que sí que hemos visto a Jesús, que Él ha resucitado. Hasta que yo no lo vea, no lo creo. Hasta que no meta yo mis dedos en sus heridas, yo no voy a creer. Hasta que Jesús se aparece a él y le dice: ¿qué, Tomás? ¿Qué pasa? ¿Cuántas comprobaciones más vas a necesitar para creer en mí? ¿Cuántos escritos más arqueológicos tienen que descubrir para que la iglesia crea en mí? Dice el Señor Jesús. Nadie tiene más pruebas fehacientes dadas a toda la sociedad humana para que todo el mundo crea que Él murió y que Él resucitó y Él vive. Que Dios nos perdone por nuestra incredulidad. Que Dios nos perdone por la terquedad de nuestra mente. Que Dios nos perdone por siempre estar ahí cuestionando cosas al que jamás deberíamos cuestionarle nada. Y no solamente restaura a Tomás y sana
la frustración de los demás discípulos por haberlo abandonado, porque al final todos abandonaron a Jesús. El único que quedó ahí un poco rezagado fue Juan, ahí con María y María Magdalena, ahí a los pies de la cruz. Pero todos los demás se sentían como la suela de un zapato. Abandonamos a Jesús. Aquel que decía, yo pondré mi vida. Yo contigo a la cárcel. ¿Qué digo a la cárcel? A la misma muerte. Ahí vemos a un Pedro ahí con las llaves del reino, boqueando y diciendo muchas cosas que después no cumplió. Pero ahí está el Jesús restaurador y sanador, que le habla a Pedro y lo confronta con 3 preguntas iguales para restaurar las 3 negaciones de Pedro. Pedro, ¿me amas? Porque tú me negaste 3 veces. Como tú me negaste 3 veces, pues hoy te preguntaré 3 veces lo mismo. Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque yo no quiero fastidiarte, quiero restaurarte, quiero sanarte, quiero seguir forjando tu vida. Y ahora, con tu corazón sano, que eso es lo que Dios va a hacer en este año con nuestras vidas, en el corazón de su iglesia manantial de vida, con el corazón reconstruido, con el corazón sano, yo ahora voy a poder derramar mi espíritu sobre ti. Y vas a vivir una vida nueva en Cristo. Una vida muy distinta a la que has vivido, con unos pensamientos muy distintos a los que tienes, con unos sentimientos totalmente vueltos. Porque yo voy a poner mi corazón en ti. Porque yo voy a poner mi vida en ti. Porque yo voy a poner mis planes en ti. Porque yo voy a poner mis preferencias en ti. Porque todo lo que tú y yo nos esforzamos a veces como cristianos para intentar hacer la voluntad de Dios, todo eso cae en saco roto y no podemos, no alcanzamos, nunca no alcanzamos. Necesitamos morir con Cristo, muere con Cristo. Humíllate, siente lo que yo también he hecho. Yo a Jesús también lo abandoné. Yo a Jesús también lo crucifiqué. Yo a Jesús también lo desprecié. Siente lo que cada uno de nosotros hacemos. Reconozcamos nuestra situación real para que podamos resucitar luego con Cristo. Y Jesús va a venir a ti y te va a sanar, te va a restaurar, te va a levantar de ese estado de depresión. Te va a levantar de esa tristeza profunda que tienes por todas las cosas vividas en tu pasado. Dios va a hacer cosas gloriosas en tu vida. Grupo de alabanza puede subir. Santo Espíritu de Dios. Y esta es la base y este es el fundamento que Dios establece en su iglesia. Este es el recordatorio de los orígenes del fundamento de la iglesia. No dejaremos nunca de aprender y de conocer y de descubrir la persona de nuestro amado Jesucristo. Pero sobre todo, acerquémonos a Él con un corazón humilde, sincero y transparente.